No me había dado cuenta. Gracias. Que se entienda esa idea. La posibilidad de continuar con la explotación de la empresa, en principio es excepcional, si se dan estos supuestos. Al menos la continuación inmediata. Si no se dan estos supuestos, no hay continuación inmediata. Vamos a ver ahora, hay un informe del síndico y luego una decisión del juez, donde el juez puede decidir continuar o no continuar con la explotación de la empresa. ¿Sí? Una consulta. Y la idea primaria de seguir adelante con la explotación es obtener un mejor precio en la instancia liquidatoria. Esa es la idea, por lo menos la idea final que tiene este instituto. Sí, ¿quién pregunta? Nicolás, ¿el síndico sí o sí tiene que tener ese 2/3 de apoyo de los trabajadores? ¿O puede ser una decisión que diga, no, mirá, hay mucha gente, la verdad que a pesar de que no nos los pidieron, nos conviene? Esos dos tercios a que hace referencia la ley son los que resultarían necesarios para conformar la cooperativa de trabajo. ¿Sí? Si no tenés ese porcentaje que te marca la ley, el síndico podría decidir continuar la explotación por alguna de las otras razones que estamos haciendo referencia. Pero no darle la continuidad de la explotación a la cooperativa. Para que exista, si bien la ley no fija cuál es el procedimiento para conformar esa cooperativa, la idea, ponele graciable, hace referencia a que esos acreedores o esos trabajadores, si es que están en ese momento todavía en actividad, tienen que o tendrían que conformar una asamblea para decidir la constitución de una cooperativa de trabajo con la finalidad que pide la ley concursal, ¿sí? Para poder efectuar un pedido formal a la sindicatura o al juez de continuar con la explotación a su cargo. Pero lo tienen que hacer bajo la forma de cooperativa. Y ese porcentaje, que lo tendrán que tener en cuenta obviamente sobre aquellos trabajadores que están en blanco, porque de otra forma sería muy difícil de controlar, o sea, los efectivamente registrados, es un requisito formal que la ley solicita como de necesariedad para la conformación de la cooperativa. Y la conformación de la cooperativa es una cuestión previa a esta solicitud que se hace al síndico o al juez. Habrá que ver en cada caso concreto si ese pedido, como vos decís, no llega a los porcentajes que exige la ley, pero el síndico, por alguna de las otras razones, decide continuar con la explotación y les da cierto tiempo para que de algún modo puedan participar. Si no es en la instancia de continuación de la explotación, sí puedan participar en la adquisición posterior de la empresa en funcionamiento, ya con la cooperativa de trabajo en formación o con los porcentajes requeridos en la ley efectivamente conformados. ¿Sí? Bárbaro, gracias. ¿Entiendes? Sí. El síndico, en estos supuestos, decide continuar de inmediato con la explotación, pero tiene que ponerlo en conocimiento del juez dentro de las 24 horas que dispone esta continuación. Y ahí sí, el juez, obviamente que no es una cuestión vinculante, puede adoptar las medidas que estime pertinentes en relación a la continuación de la explotación, inclusive disentir con lo que dijo la sindicatura y disponer el cese de la continuación de la empresa. A ver, ahí se me fueron de imagen. Ahí está. La norma siguiente, si no recuerdo mal, hace referencia, el mismo artículo 189, hace referencia a que la quiebra sea de aquellas empresas privadas que prestan algún servicio público. Lo que dice la ley es que las disposiciones de este supuesto del Instituto de Continuación de Explotación de la Empresa son aplicables a la quiebra de empresas que explotan servicios públicos y que resulten imprescindibles, pero dispone ciertas normas en particular. En primer lugar, se señala que la sentencia de quiebra debe comunicarse a la autoridad que otorgó la concesión o a la autoridad pertinente, por así decirlo.
En segundo lugar, si el juez en la resolución que dicta dentro de este capítulo decide que la continuación de la explotación de la empresa no es posible, porque, por ejemplo, porque no considera que es viable la continuación del funcionamiento de la empresa, debe comunicarlo a esa autoridad competente. Y en este caso hay uno de los incisos dispone que la cesación efectiva de la explotación, o sea, el juez decide no continuar con la explotación, pero el cese efectivo de la explotación no se puede producir sino después de por lo menos 30 días de esta comunicación a la autoridad competente de que no va a continuarse con la explotación de la empresa que presta servicios públicos. Es decir, hay una primacía en este caso del interés general por sobre el interés particular que puedan tener los acreedores de acelerar la liquidación del activo de esa empresa. El interés general acá va a estar en mantener el servicio público del que se trate, y bueno, por eso se le da un tiempo a la autoridad competente, la que haya otorgado la concesión correspondiente, ¿para qué? A disponer lo conveniente para asegurar que continúe la prestación de ese servicio. Y obviamente, en este caso, la prestación o las obligaciones que resultan de esa prestación van a ser ajenas al proceso de quiebra. No es que van a ser una obligación a cargo de la masa, sino que van a ser obligaciones a cargo de la empresa que decida continuar o del propio Estado a través de la autoridad de regulación de ese servicio público. La norma siguiente, el artículo 190, hace referencia a cuál es el trámite común a todos los procesos donde se dispone o donde hay que resolver continuar o no con la explotación de la empresa, aún en aquellos donde el síndico decidió continuar con la explotación. ¿Qué dice esta norma como régimen general o trámite común a todos los procesos? Que el síndico, dentro de los 20 días contados a partir de la aceptación del cargo, tiene que informar al juez sobre dos cuestiones. Primero, sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa del fallido, o en su caso de alguno de los establecimientos. Puede ser que se decida continuar con un sector de la empresa, no con toda la empresa. ¿Por qué? Por considerar que determinados sectores pueden ser económicamente viables y otros deficitarios. Y tiene que informar también sobre la conveniencia de enajenar la empresa en funcionamiento. ¿Sí? Dos cosas, entonces. Posibilidad de continuar con la explotación y la conveniencia de enajenarlos en marcha. ¿Qué va a tener en cuenta acá particularmente? Este es el otro agregado similar al de la norma anterior. Va a tener en consideración el pedido formal que hayan hecho los trabajadores en relación de dependencia, las 2/3 partes del personal en la actividad o de los acreedores laborales que van a actuar en el periodo de continuidad de la explotación bajo la forma de cooperativa. ¿Sí? Es decir, los trabajadores, vuelvo a reiterar la ley, los trabajadores agrupados en cooperativas pueden pedir la continuación de la explotación. Más allá de alguna desprolija redacción, por llamarlo de alguna manera, entre si esta cooperativa puede ser conformada tanto por trabajadores en relación de dependencia o por ex trabajadores que hoy resultan acreedores laborales, bueno, lo más lógico, si la idea de esta norma es la conservación de la fuente de trabajo, es que sean quienes hoy por hoy desarrollan tareas en la empresa, los que puedan conformar la cooperativa y seguir adelante con su funcionamiento. Pero la ley marca la posibilidad de que tanto los actuales empleados como los acreedores laborales tengan la posibilidad de conformar una cooperativa de trabajo y hacer este pedido al síndico o al juez para que ellos sean los que se hagan cargo de la continuación de la explotación de la empresa. Si hacen este pedido formal, dentro de los 20 días de la realización del pedido, deben presentar, dice la ley, un proyecto de explotación donde van a incluir las proyecciones, valga la redundancia, proyecciones referentes a la actividad económica. ¿Sí? En esos 20 días
tienen la necesidad de efectuar ese proyecto de explotación, solo en el caso de que sea la cooperativa de trabajo la que lo pide. Si no, el que efectúa el llamado plan de empresa o plan de producción, con inclusión de un presupuesto de ingresos y egresos y de cómo se va a ajustar esto, va a ser el síndico. Porque las instancias que marca la ley es o que la continuación de la explotación de la empresa sea a cargo de la sindicatura, o si está si existe un pedido formal por parte de los trabajadores, bueno, sea la cooperativa de trabajo la que se encargue de continuar con la explotación de la empresa. El síndico, a su vez, ya vamos a ver, tiene la instancia de designar colaboradores o designar algún coadministrador, pero si tomamos dos posibilidades de esta decisión, es a través de la sindicatura o a través de la cooperativa de trabajo. En este mismo artículo 190, el síndico tiene la obligación de expedirse, de efectuar un informe bastante detallado, que es un informe técnico, que es sumamente necesario, les diría indispensable, para que el juez pueda resolver lo más correctamente posible, lo más fundado a derecho y a hecho, ¿sí? Lo que en definitiva trae aparejado decidir continuar o no con el funcionamiento de la empresa. Tiene que hacer un informe que tiene un determinado contenido y tiene que ser lo más detallado posible. Véanlo que en el 190 tienen el informe que debe presentar el síndico y en el 191 están los tópicos sobre los cuales el juez tiene que apuntar en la resolución respectiva. En ese informe el síndico se tiene que expedir, algo dijimos hace un ratito, sobre la posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo aquellos que resulten indispensables o mínimos para seguir con el giro de la explotación de la empresa o del establecimiento, si es lo que se decidió continuar. Va a tener que hacer mención a la ventaja que representa para los acreedores que se enajene la empresa en marcha, ¿sí? Por el mejor precio que se puede llegar a obtener. Al menos en esta idea del artículo 204. La ventaja que representa para terceros que se mantenga en funcionamiento esta empresa, el mantenimiento de la actividad. Es decir, también en este sentido la función social que cumple la empresa. No solo la ventaja que representa para los propios acreedores ni para los propios trabajadores, sino que la posibilidad de ese giro económico tenga de algún modo eficacia en el resto de la población. Ustedes imagínense si, no sé, tenemos actualmente, está en una instancia ya casi avanzada de cumplimiento, del concurso preventivo de Supermercados Toledo. Imagínense que Toledo hubiese estado en una situación de quiebra. El efecto que esta situación hubiese traído para la comunidad, con la cantidad de personas que trabajan en una empresa como Toledo y el efecto que produce en el resto de la población, que cese la actividad de las distintas sucursales que llegan a distintos puntos de Mar del Plata. ¿Sí? En muchos lugares de Mar del Plata, más allá de los mercados de barrio, el único supermercado que tiene algún tipo de sucursal, sea las pequeñas o alguna más grande, es Toledo. Entonces, hay veces que la empresa tiene una repercusión, la actividad de esa empresa tiene una repercusión en la comunidad que, si existiera, es necesario hacerla saber en el informe de la sindicatura. A eso apunta la norma. Tiene que incluir también un plan de explotación con un presupuesto de recursos. Esto se asemeja a lo que les decía recién, que si el que presenta
el pedido de continuar con la explotación es la cooperativa de trabajo, tiene que presentar un proyecto de explotación. Bueno, esto es lo que representa si el que va a seguir es la sindicatura, un plan de empresa con los presupuestos de ingresos y egresos. Tiene que hacer mención, según la opinión de la sindicatura, a qué contratos en los cuales intervenía la empresa fallida, contratos en curso de ejecución, considera que deben mantenerse, van a mantenerse. Después será el juez el que decide si efectivamente continúan o no. Cuando vean la sección de efectos correspondiente a contratos, ustedes van a ver que hay contratos que continúan, les reitero, contratos que se extinguen por la quiebra y contratos que quedan suspendidos. Entonces, esta cuestión de los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse tendrá que ver con aquellos contratos que no tengan una resolución por causa de quiebra, sino esos obviamente es la propia ley la que dispone que cesan por efecto de la quiebra. El síndico también se tiene que expedir sobre aquellas modificaciones que considera necesarias para que la empresa que sugiere continuar resulte económicamente viable, los colaboradores necesarios para la administración de la explotación y el modo en que, al menos se prevé o se pretende, cancelar el pasivo preexistente. En esta misma norma se establece que en caso de que existan disidencias o que exista algún tipo de duda respecto de continuar la explotación por parte de los trabajadores en cooperativa, el juez, si lo considera necesario, puede convocar una audiencia, ¿sí? A los trabajadores, con la sindicatura, con toda la prueba de que intenten valerse, bueno, y en definitiva ahí decidir si recepta la petición de la cooperativa de trabajo. Este informe, les reitero, es una pieza fundamental para que el juez decida la viabilidad de continuar o no con la explotación de la empresa, ¿sí? Y según lo que el síndico diga en esta instancia, el juez va a resolver, en la oportunidad del artículo 191, si decide continuar o no con la explotación. Si el juez tiene 10 días desde que el síndico presente el informe para resolver. Puede ser que lo rechace, puede ser que rechace el pedido de continuación, puede ser que lo rechace. Y en ese caso, dice la ley, la resolución que se dicte es apelable, tanto por la sindicatura como, en su caso, por la cooperativa de trabajo. Puede ser también, si se dan los distintos presupuestos, que el juez autorice continuar con la explotación. ¿Cuándo va a autorizar continuar con la explotación? Bueno, en cierto modo se vuelven a reiterar los extremos que mencionaba la continuación inmediata en el 189. Cuando de la interrupción se puede derivar una disminución del valor de realización, una grave disminución del valor de realización. Cuando se interrumpe un ciclo de producción que puede concluirse. Cuando el juez considera que es viable económicamente seguir con la explotación, o cuando lo que se pretende es el resguardo de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra a través de la conservación de la fuente de trabajo. ¿Cuál va a ser el contenido de esta resolución? Esos van a ser los supuestos en los cuales el juez va a aceptar. Tiene que definir el plan de explotación de la empresa, para lo cual puede hacerse asesorar, obviamente. Definir el plazo de continuación de la explotación. Si es necesario terminar un ciclo de producción, tendrá en cuenta para definir el plazo de continuación de la explotación, cuál es el ciclo, cuál es el tiempo que el juez considera necesario para la enajenación de la empresa. Acá la ley marca que lo que el juez decida en esta instancia, en el inciso 2 del artículo 191, puede ser prorrogable por una vez por resolución fundada. Y es importante porque cuando vean la instancia de liquidación, hay un artículo que es el 217, si mal no recuerdo, que hace referencia a que toda la etapa de liquidación
tiene que realizarse en el plazo de 4 meses. ¿Sí? Como principio general. La etapa de liquidación dura 4 meses. ¿Ese plazo es prorrogable? Sí, lo dice el mismo artículo. Prorrogable por 90 días por resolución fundada. Pero a su vez, también incorporación, si no recuerdo mal, de la 26684, se agrega una última parte del 217 donde dice esto va a estar sujeto al plazo que el juez decida en el artículo 191, inciso 2, si resuelve continuar con la explotación de la empresa. Es decir, estos 4 meses o estos 90 días por los cuales se pueden prorrogar esos 4 meses quedan de lado si en esta resolución el juez decide que resulta conveniente continuar con la explotación de la empresa por un año. Lo resuelve de entrada, por ejemplo. ¿Está? Entonces, en cierto modo esto va a tener incidencia sobre la duración del proceso y sobre lo que demore la instancia de liquidación. Esta reforma, este último agregado del 217 era necesario porque junto con la definición de la ley de que el plazo de liquidación tiene que finalizarse en 4 meses o 30 días más, decía antes, si no recuerdo mal la ley, que se podía hacer, es decir, eran 4 o 5 meses en que teóricamente había que liquidar los bienes que componían el activo del fallido, cualquiera sea la situación. Y se hacía responsable al juez del incumplimiento de los plazos con la posibilidad de una denuncia por mal desempeño del cargo si no se cumplían con esos plazos. Bueno, había que encontrar de algún modo una salvaguarda a que el juez tuviera cierto margen de manejo de los plazos, sobre todo cuando aparecía la figura de los trabajadores que intentaban a través de una cooperativa continuar con el funcionamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque en los hechos, en un expediente judicial, 4 meses se pasan demasiado rápido, 90 días más también se pasan rápido, y si la idea final de la cooperativa es que tenga la posibilidad, es a través de ese instrumento, los trabajadores, de adquirir la empresa en funcionamiento, muchas veces esos resultados son difíciles de obtener en tan corto tiempo. Esta norma le dio un margen al juez para que pudiera ampliar los plazos originalmente previstos por el legislador y le permite, donde actúa una cooperativa de trabajo, bueno, ver la evolución de esa cooperativa y que los propios trabajadores puedan ver la evolución de la gestión que están llevando a cabo en esa cooperativa. Acá en Mar del Plata tenemos un caso bastante emblemático de una cooperativa que se ha hecho cargo del funcionamiento. ¿A algunos se les ocurre cuál puede ser? El Amanecer, El ¿no es? Amanecer. Claro, La empresa de la que es el exactamente. Amanecer. Cuando no tengo el detalle, sé que tramita en un juzgado civil y comercial local, que es el juzgado 12, no tengo el detalle del proceso en sí, pero sí he visto en distintas oportunidades a través de las noticias que se ha intentado de todas las maneras posibles permitir facilitar la gestión de esta cooperativa. Y bueno, han pasado, si no recuerdo mal, ya más de 8 años desde que está en funcionamiento y aparentemente, por lo menos lo que nos llega a la comunidad, es que el funcionamiento ha sido bastante positivo. Si no recuerdo mal, en ese proceso se daba la particularidad de lo que se intentaba buscar era la expropiación de los bienes por parte del Estado, los bienes de la fallida, y a partir de ahí buscar una figura a través de la cual la cooperativa de trabajo pudiera seguir funcionando, ¿no? Si era ya sea con la adquisición o con algún tipo de contratación
en relación al Estado si es que finalizaba ese proceso de expropiación. Tengo entendido que ese proceso de expropiación aún no terminó y que en el expediente en sí, la figura que inicialmente se tuvo en cuenta para que esa cooperativa siguiera con el funcionamiento era una locación tanto del inmueble como de los bienes que componían el activo de la quiebra. Mientras durara el proceso de expropiación. Bueno, creo que el proceso de expropiación no finalizó, así que estimo que han seguido bajo la misma figura de la locación de los bienes de la fallida. Ustedes ven en este caso, no sé cuál será la opinión que tengan de esto los restantes acreedores, porque puede haber otros acreedores, inclusive de rango preferente a los trabajadores. Eso te quería hacer una consulta yo. Porque vos decís, sí. si se puede, que está bien, se quiere continuar con la explotación de la empresa. Está el plazo de 4 meses para hacer la liquidación total. Se puede prorrogar por 90 días, exacto que el juez diga, vamos a continuar con la explotación de la empresa. ¿Y cómo se hace, cómo se responde ante los otros acreedores, que no son laborales? Ante los bancos, ante acreedores criptografarios, ¿quién les paga y cuándo les paga? ¿Le paga la misma empresa con la explotación? El quirografario no sería tanto problema porque es muy difícil que llegue a cobrar. E inclusive es un acreedor que obviamente está postergado en relación a los trabajadores. El problema lo tenés con aquellos acreedores que son prioritarios a los trabajadores. Puede haber algún acreedor hipotecario, algún acreedor prendario sobre máquinas, que tengan un rango preferente al empleado. Entonces, quizás, como decía recién los bancos, quizás el inconveniente lo tenés con ese tipo de acreedores. Cada expediente es un mundo aparte, ¿no? Yo creo que si el juez que se trate, no estoy hablando del caso del Amanecer, el juez de que se trate tiene la posibilidad de conservar la fuente de trabajo, la posibilidad legal, ¿no? Siempre dentro del marco que te da la ley concursal, de continuar con la explotación de la empresa a través de una cooperativa de trabajo y conservar esa fuente laboral, no tengo muchas dudas de que lo va a intentar hacer. No hay que olvidar que el objetivo final, si no va a tener, el objetivo final acá es liquidar los bienes, ¿no? Si no vas a tener en cada juzgado una quiebra abierta indefinidamente, y eso tampoco puede ser. Porque ahí vas a tener justamente una denuncia, aunque no se incumplan estrictamente los plazos, sí vas a tener un seguimiento de los acreedores de rango preferente. Entonces, se puede llegar a la instancia de liquidación diciendo, se fija un plazo de explotación por 1 año, luego de 1 año, se supone, si todo anda bien, la empresa se vende en funcionamiento. ¿Puede participar la cooperativa de trabajo de la adquisición de esa empresa? Sí, puede participar. Tiene un tema de compensación, van a ver cuando el artículo 203 y 203 bis creo que es, tiene una posibilidad de compensación de los créditos laborales, pero esa compensación de sus propios créditos necesariamente va a tener que atender créditos preferentes. O sea, es muy probable que haya algún precio que efectivamente la cooperativa de trabajo tenga que desembolsar si es que se quiere quedar con la empresa en funcionamiento. No es el caso estrictamente del Amanecer, donde, reitero, lo que estaba en juego era la figura de la expropiación, es decir, no se iban a liquidar los bienes ni por remate, ni por licitación, como puede suceder en algún otro tipo de proceso. Ahí, si va por una cuestión de interés social, se buscó la salida de la expropiación. Pero en cualquier otro proceso, finalizado el plazo previsto para la explotación, la continuación de la explotación, vamos a tener una instancia de liquidación, sea por el modo que el juez lo resuelva. Proceso licitatorio, remate o subasta judicial, y en ese caso, si la cooperativa quiere participar del proceso de adquisición, va a tener que atender los créditos de rango preferente. O sea,
es algo que entiendo yo que no se puede obviar porque hay un orden de privilegios que obviamente el juez lo va a tener que respetar. ¿Está? Profe, una Sí, duda. estas. Perdón. Sí, Lucía. Sí. ¿Sí? Dale. Sí, usted dijo que una de las posibilidades era que la cooperativa de trabajo la podrían también conformar los acreedores laborales, digamos, no solo los trabajadores, sino que podrían ser trabajadores que tengan una creencia, ¿o no lo dijo? No recuerdo. Sí. Sí. No lo digo yo, lo dice, y en ese caso, lo dice la ley. Pará, lo dice la ley. Algunos autores lo discuten, dice, porque la razón de ser de esto es que conserven la fuente de trabajo los que están trabajando. ¿Sí? claro. Pero lo cierto es que la hipótesis que marca la norma son las dos. 2/3 de los trabajadores Claro. o 2/3 de los acreedores. Pero en ambos casos reunidos en forma de cooperativa. Sí. Y en ese supuesto caso, digamos, al momento de la liquidación, esos acreedores, digamos, perderían su acreencia, es decir, no van a, no, por formar parte de la cooperativa, digamos, ya no son más acreedores, digamos, esa es mi duda. Si tenían una creencia, ya, digamos, si es la cooperativa de trabajo la que en definitiva adquiere la empresa, ellos tienen la posibilidad de algún tipo de compensación de su crédito con lo que tienen que pagar por la adquisición. Pero puede ser que no sea la cooperativa la que en definitiva los adquiera la empresa en funcionamiento, sea un tercero, ¿sí? En cuyo caso ellos mantienen sus créditos laborales y, bueno, hay que definir el rango de privilegios y ver si con lo que se obtiene de la liquidación de esos bienes llegan a abonarse las acreencias laborales. ¿Está? Gracias, sí. Entonces, en la resolución del 191, el juez tenía que definir el plan de explotación, el plazo de continuación de la explotación. Tiene que expedirse también sobre la cantidad y la calificación profesional del personal que va a quedar afectado de esa explotación. Tiene que definir los bienes que van a emplearse o que podrán emplearse para seguir con la explotación. Tiene que designar o no coadministradores y autorizar o no al síndico a que designe colaboradores, ¿sí? Que era una de las cuestiones que el informe del síndico le iba a hacer referencia. Va a resolver cuáles son los contratos en curso de ejecución que van a mantenerse, también en esta resolución del 191. Y finalmente, lo que tiene que resolver también es el tipo de información y la periodicidad de la información que sea el síndico o sea el coadministrador o en su caso la cooperativa de trabajo tienen que brindar en relación a la continuación de la explotación de la empresa. Reitero, esto lo tiene que hacer en el plazo de 10 días hábiles judiciales posteriores a la presentación del informe de la sindicatura. Y bueno, esa resolución de 191 puede implicar el rechazo de la continuación, como les dije en un primer momento, o admitir el pedido de que continúe, ya sea por el síndico o por parte de la cooperativa de trabajo. Y el plazo que se fije, que es sumamente importante, el inciso segundo del 191 es sumamente importante, el plazo que se fije para continuar la explotación va a tener en cuenta seguramente si hay algún ciclo de producción y lo tiene que relacionar con el esquema de enajenación que va a tener, que está previsto en la ley concursal. ¿Sí? En toda quiebra en la cual se dispuso la continuidad de la explotación de la empresa o de alguno de los establecimientos, a través de la forma de la cooperativa de trabajo, dice, un agregado al 191, el 191 bis, que el Estado deberá brindarle la asistencia técnica que resulte necesaria para que pueda seguir adelante con el giro de los negocios. Esto es lo que yo les mencionaba hoy, que esa asistencia técnica, entienden los autores, que incluye una suerte de subsidio
y que tienen que implicar una asistencia económica, una asistencia financiera, la posibilidad de acceder a crédito por parte del Estado. ¿Sí? Hay un resguardo particular desde la ley concursal en relación al Estado respecto de la figura de las cooperativas de trabajo. Si se decide continuar con la explotación, ¿cuál es el régimen aplicable? Esto está previsto por el 192 de la ley. Sea el síndico el que continúe, sea un coadministrador o sea la cooperativa, solamente están autorizados para aquellos actos que son de administración ordinaria. Los que excedan la administración ordinaria van a necesitar autorización judicial, y dice la ley, solamente va a ser otorgada cuando sea un caso de necesidad o urgencia evidentes. Las obligaciones que contrae el responsable de la explotación, si hablamos del síndico o si hablamos del coadministrador, tienen la preferencia, como ya se los anticipé, de los gastos del concurso. ¿Sí? Es decir, no tienen que ir a verificar estos acreedores a la quiebra, sino que una vez producidos estos gastos, y en la medida que existan fondos líquidos disponibles, van a ser abonados por la propia quiebra. Son asumidos por la quiebra. Y en caso que se extinga la quiebra, por alguna de las causales previstas por la ley, exista un modo de conclusión de la quiebra, y estamos en trámite con esta continuación de la explotación, el deudor, dice la ley, va a asumir las obligaciones que han sido contraídas legalmente por el responsable de la explotación. ¿Sí? El fallido, en ese caso, asume las deudas que fueron contraídas por el síndico o por el coadministrador durante el curso de la continuación de la explotación de la empresa. Dentro de este régimen también se establece que solo se podrá disponer de los bienes afectados con privilegio especial, ¿sí? Bienes afectados con privilegio especial, ¿de qué manera? Desinteresando ese acreedor privilegiado o sustituyendo dichos bienes por otros de valor equivalente. Sucede en muchos casos que bienes que están afectados con privilegio especial y que podrían ser objeto de alguna ejecución individual, ahora vamos a ver que hay ciertos casos en que no, puede evitarse esa ejecución individual, ese concurso especial en el marco de la quiebra, si se desinteresa al acreedor preferente. ¿Por qué? Porque ese bien resulta indispensable para poder seguir con la explotación. Entonces, no podemos arriesgarnos a que se subaste y perdemos ese bien, que de tal modo la continuación de la explotación se torna imposible. O sustituyendo, como dice la ley, esos bienes por otro de valor equivalente. ¿Qué pasa si la que continúa con la explotación es la cooperativa de trabajo? Bueno, en ese caso, la titular de la explotación es la cooperativa, no es ni el síndico ni el coadministrador. La cooperativa es un tercero en relación a la quiebra, y en ese caso las obligaciones que se contraigan son a su exclusivo cargo. No tienen la preferencia, como mencionábamos recién, de los acreedores del concurso, contrariamente a lo que se dispone cuando es el síndico o es el coadministrador el que se ocupa o el responsable de seguir adelante con la continuación de la explotación de la empresa. Esta norma también marca la posibilidad de una conclusión anticipada. Es decir, el juez en la resolución del 191 considera que corresponde continuar con la explotación y fija un plazo de 8 meses para que, como de duración, ¿no? A resultas de ese plazo, después podrá ser prorrogado, pero en principio lo fija en 8 meses. Y al tercer mes no dan pie con bola ni el síndico, si es el que se está ocupando, ni la cooperativa, en su caso. Se generan nuevos pasivos, la empresa es deficitaria. Bueno, el juez tiene que esperar 8 meses para empezar con la etapa de liquidación y hacer cesar el funcionamiento. No, de ninguna manera. El 192 prevé la conclusión anticipada, obviamente por resolución fundada, si resulta necesario porque la continuación es deficitaria o de cualquier otro modo ocasiona algún perjuicio a los acreedores o al patrimonio que es la garantía común de los acreedores.
Ese sería el régimen bajo el cual tiene que enmarcarse tanto la continuación, si la sigue la sindicatura o si la sigue la cooperativa de trabajo. Este tema de los bienes y del acreedor con garantía real que podía llevar adelante una ejecución individual, que en el marco de un proceso de quiebra, ustedes van a ver en la instancia de liquidación, es la vía del 126 y 209, con una instancia de concurso especial, es una especie de juicio individual dentro del proceso de quiebra, sin que esos acreedores, si se dan los presupuestos de esas normas, tengan que esperar la liquidación de bienes en términos generales, es decir, los plazos de liquidación que tome en este proceso, sino que pueden seguir con ese juicio individual. Bueno, hay una norma que es el 195, que dice que en caso de continuación de la empresa, los hipotecarios o prendarios no pueden utilizar esto del concurso especial sobre aquellos bienes que son necesarios para la explotación, ¿cuándo? Y marca, diría, 3 hipótesis. La primera, cuando obviamente exista conformidad del acreedor hipotecario o prendario para la suspensión de la ejecución. ¿Sí? Que el acreedor hipotecario y prendario presta su conformidad a que se suspenda la ejecución, continúe el trámite de explotación, por la razón que sea. ¿Sí? Hay otras 2 razones que tienen que ver con lo que sucede con ese crédito hipotecario prendario. Cuando ese crédito no está vencido a la fecha de la quiebra y el síndico viene a satisfacer las obligaciones que se van generando con posterioridad y en tiempo propio. Es decir, la quiebra, con fondos líquidos de la quiebra, asume las obligaciones prendarias o hipotecarias posteriores a la sentencia de quiebra. Van a tener, en cierto modo, el carácter de gastos del concurso, lo mismo que mencionábamos hace un ratito con las obligaciones asumidas en este lapso. Similar situación, tampoco van a poder hacer uso del concurso especial cuando los créditos están vencidos a la fecha de la declaración de quiebra, pero no hay una resolución firme que acredita la calidad de acreedor hipotecario o de acreedor prendario, porque está apelada esa resolución. Está apelada esa resolución, no adquirió firmeza, por ende, la ley marca esta posibilidad de que les impide a estos acreedores que hagan uso del concurso especial. Se establece la nulidad de los pactos en contrarios a estas disposiciones del 195 y se agrega, por la 26.684, otra posibilidad de suspensión de esta facultad de concurso especial. Por decisión fundada, dice la última parte de la norma, y a pedido de la cooperativa de trabajo, el juez puede suspender las ejecuciones hipotecarias o prendarias por un plazo de hasta 2 años. Obviamente puede ser menos, y hasta 2 años. Y se entiende que sería por única vez también. Fíjense cómo se empiezan a conjugar otros términos. Acá se está suspendiendo el plazo de la ejecución hipotecaria o prendaria por hasta 2 años, y teóricamente el lapso de liquidación de bienes no puede, en primer vistazo del legislador, no puede durar más de 4 meses. Cuando resulta necesario o resulta prioritario conservar la fuente de trabajo, bueno, el legislador buscó la forma de darle elementos al juez para poder seguir con esta empresa en funcionamiento, conservar la fuente de trabajo, ver cómo es la gestión de la cooperativa y ver, en definitiva, si puede ser uno de los que participe en el proceso de liquidación de bienes. Hay un artículo anterior que no se los mencioné, ténganlo en cuenta también, porque por ahí puede llegar a preguntarse en el examen, que tiene que ver qué pasa con los contratos de locación en la continuación de la explotación de la empresa. En los casos de continuación de la explotación de la empresa, en aquellos en los que el síndico expresa
la conveniencia de la realización en bloque de los bienes, se mantienen los contratos de locación en las condiciones preexistentes. ¿Sí? Se mantienen los contratos de locación. O sea, sería un contrato que continúa en esta clasificación que yo les mencionaba hoy. ¿Y qué pasa con los arrendamientos futuros? El concurso responde por esos arrendamientos futuros y por consecuencias futuras derivadas de ese contrato. Y se prevé también la nulidad de los pactos que se establezcan en contra de esta disposición. Lo mismo que sucedía con el 195 de la ley. ¿Tengo alguna preguntita por acá? A ver. Me dice Nicolás, les deja el bien por 2 años a los fines de que con el producido puedan pagar el crédito hipotecario o algo así, ¿verdad? Recuerden que había una de las normas que señalaba que se podía desinteresar al acreedor, un bien con privilegio especial, podía ser desinteresado de ese acreedor. Yo creo que una de las razones por las cuales se le puede dar este plazo es justamente para desinteresar a ese acreedor. Otra razón es porque si le permite sacar ese bien del proceso falencial en forma anticipada, bueno, necesariamente se termina la continuación de la explotación. Imagínense que lo que se trata es un acreedor prendario sobre las máquinas que son indispensables para la actividad que desarrolla esa empresa. Si el acreedor prendario ejecuta su garantía real, esas máquinas son subastadas y esas máquinas son compradas por un tercero, o sea, serían extraídas del activo falencial y ya no formarían parte de los bienes que el juez originalmente en el 191 dispuso que eran necesarios para continuar la explotación y sobre los cuales se basa la continuación de la explotación. Por eso esta posibilidad, o bien de suspender los procesos hipotecarios o prendarios, o de desinteresar al acreedor privilegiado. ¿Sí? Sería otra posibilidad. Se me fue, ahí está. ¿Se entendió más o menos, chicos, cómo es el régimen de continuación de la explotación? La síntesis de esto sería como para que ustedes se ubiquen en el momento de estudiar. El instituto de la continuación de la explotación de la empresa tiene como finalidad última obtener un mejor precio en la instancia de liquidación. La actual redacción de la ley marca una finalidad inmediata, que es tratar de conservar la fuente de trabajo, dándole la posibilidad a los trabajadores en relación de dependencia o a los ex trabajadores, acreedores laborales, a que si conforman una cooperativa de trabajo del modo que prevé la ley, tienen la posibilidad ellos de participar del proceso de continuación de la explotación de la empresa y finalmente del proceso de adquisición de esa misma empresa. La ley marca posibilidad de continuar de inmediato con la explotación a cargo del síndico si se dan los presupuestos del artículo 189. Y la posibilidad genérica, aunque no se dé esta continuación inmediata, de que el juez decida continuar o no con la explotación de la empresa. Para lo cual es necesario un informe previo del síndico, importante el informe del artículo 190, y una resolución del juez con un contenido determinado en el artículo 191. Esto es decisivo para la duración que en definitiva tenga la etapa de liquidación y para la duración en definitiva de este proceso de quiebra. ¿Sí? ¿Es necesario respetar a rajatabla ese plazo previsto para la explotación de la empresa? No. Si es deficitaria, si es inviable, si se produce algún perjuicio, se advierte de algún perjuicio para el patrimonio como garantía común de los acreedores, obviamente el juez va a resolver el cese anticipado de la explotación y se va a pasar de inmediato o en forma simultánea a esta situación a la instancia de liquidación. Muchas veces ustedes van a ver que se decide continuar con la explotación de la empresa, pero esto no significa que haya ciertos bienes
o haya ciertos establecimientos, si es que se decide continuar con algunos y con otros no, que ya forman parte de la instancia liquidatoria. O sea, al mismo tiempo que continúa en funcionamiento un sector de la empresa, puede haber otro sector de esa misma empresa que esté buscando liquidarse en la quiebra. Muchas veces son al mismo tiempo estas circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que en un determinado momento se liquiden los bienes y el mejor modo seguramente de obtener un mejor precio, más allá de esta cuestión de tan importante de conservar la fuente de trabajo, es que la empresa esté en funcionamiento. Necesariamente va a ser un resultado más satisfactorio en ese caso en cuanto a lo que se obtenga por la liquidación que si se tienen que vender los bienes en forma singular. ¿Alguna pregunta? Doctor, le hago Sí. una consulta con respecto al artículo 190, que dice que el síndico tiene Sí. 20 días para informar al juez para continuar con la explotación. ¿Qué pasa en el caso de quiebras donde Esto cuando no se... Eso es, perdóname, eso es en cuanto no se haya decidido continuar de inmediato, ¿no? Claro, exacto. Puede haber decidido continuar de inmediato o no. Sí. Sí, ¿Qué pasa? porque hace referencia que son 20 días desde que aceptó el cargo. ¿Qué pasa en quiebras que ya viene, por ejemplo, quiebras indirectas que ya el síndico ya venga, por ejemplo, del concurso? ¿Ese plazo cómo se cuenta? Bueno, en ese caso, desde la sentencia de quiebra, la sentencia de quiebra algo va a resolver en cuanto a la sindicatura. O que sigue el mismo síndico, o que designa uno nuevo, para lo cual fija audiencia y corresponderá todo el trámite de designación. Si lo que dice es que sigue el mismo síndico, obviamente ese síndico va a estar atento para que, cuando tome nota esa sentencia de quiebra, pueda efectuar estas peticiones que tienen que ver con continuar con la explotación. En esos casos, para la sindicatura es mucho más fácil de resolver o al menos de dictaminar qué considera que hay que hacer en esa quiebra, porque ya cuenta con los elementos, fíjate que ya tuvo su informe general que define muchas de las cuestiones económicas y muchas de las cuestiones que van a tenerse en consideración ahora para poder decidir continuar o no, o sugerir continuar o no con la explotación de la empresa. Yo creo que en ese caso el síndico tiene ese mismo plazo para hacerlo, pero va a ser desde que tome nota la sentencia de quiebra. No va a tener que aceptar el cargo nuevamente. Gracias. Por favor. El día viernes en el cronograma no tienen prevista ninguna clase porque es una clase de repaso de los temas de la semana. Como esta semana no se subió ningún tema más que esta clase que tuvimos hoy, creo que ya les avisó Guillermo el otro día que los temas que repasaba de la semana pasada también incluyó una parte para este viernes. Es decir, síntesis, este viernes vuelven a tener clase con Guillermo Dres, una clase de repaso de temas subidos al campus la semana anterior. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo entonces, chicos. Gracias por la atención. Y sí. Sí, una consulta. No sé si tomó asistencia porque yo tuve problemas de conectividad cuando empezó la clase. Hiciste muy bien. No saqué la foto. Tenés mucha razón. Nadie me hacía acordar, ¿eh? Muy bien. Me van a matar mis compañeros entonces. No, está bien. Sí, esperen un segundito. Está bien si están presentes. ¿Por qué te van a matar? Al contrario. No, pero por ahí alguno no vino y no había tomado asistencia. No somos tantos en esta segunda parte. La idea es que todos los que estamos podamos terminar. Creo que la segunda parte vuelve a ser examen oral. Así que bueno, más allá de esta necesidad de que ustedes estén presentes por una cuestión formal,
yo creo que en cierto modo, cuando hay varias clases que se suben en forma virtual y ustedes no tienen la posibilidad de interactuar ahí con el docente, bueno, está bueno que al menos con la clase de repaso, ya no solo por la cuestión formal de estar presentes, sino por ustedes, bueno, puedan disipar dudas, ¿no? Es un poco la forma de contactarnos que tenemos hoy y, bueno, tienen que tratar de aprovecharla, me parece. ¿Está? Más allá de que en nuestros datos, de cualquiera de los docentes que están en la comisión, están previstos en el campus. O sea, si ustedes tienen la necesidad de mandarnos algún mensaje fuera de lo que son las clases del miércoles o la clase de los viernes, obviamente pueden hacerlo y en la medida de nuestras posibilidades les vamos a responder con gusto. ¿Sí? A ver si hay algo más acá abajo. Sí, son necesarias las clases. Bien, también, me alegro. Nada más, chicos. ¿Cortamos? Que tengan una buena noche. Bueno, profe, gracias. Igualmente, Hasta profe, luego. buenas noches. Gracias.